cómo fue para Karim, Zahira y Sharif que de un momento a otro fueran llevados a un auto y después a un avión y los alejaran de su madre. Eso es lo que esta historia cambió en el mundo. Mis hijos me impulsaron a muchas cosas, pero ellos me impulsaron a que yo me convierta en una madre que cuando los abrazara ya el abrazo sea sin la armadura. Yo supe en ese momento que la lucha iba a ser enorme, pero que nosotros no habíamos sido secuestrados. O sea, el amor no había sido secuestrado. Personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos, a la señora Gabriela Arias Uriburu. Gabriela Arias Uriburu es una madre argentina que fue protagonista de una historia donde hubo muchas tristezas, mucho sufrimiento y mucha lucha. ¿Cómo arranca esta historia desde el momento en el que conoces al padre de tus 3 hijos? Yo viajo a Guatemala a reencontrarme con mi papá porque mis padres se separan cuando yo era muy chica. A los 20, 21 años decido viajar a Guatemala y a estar un tiempo con mi papá. Y ahí es donde conozco a Imad, un hombre de origen jordano. Nos hicimos muy amigos, teníamos un grupo, éramos casi todos extranjeros. De esa amistad nace nuestro amor y esta dificultad que ya empieza a aparecer en la reunión entre Oriente y Occidente, una mujer occidental, un hombre musulmán, una mujer católica. Así todo, decidimos casarnos de donde nacieron nuestros 3 hijos, Karim, Zahira y Sharif. Y cuando estábamos atravesando una situación crítica matrimonial, empieza todo el arreglo para el divorcio y él desaparece con los chicos en pleno divorcio. Y ahí empezó, bueno, toda una historia que yo jamás me imaginé que la historia me iba a llevar por lugares tan difíciles, que me iba a sacar de un supermercado y de pañales a expedientes, a un mundo, digamos, a una muerte para mí, porque el 10 de diciembre del año 97, que es el día que él desaparece con los chicos, para mí fue atravesar una muerte. Y además empezar a darme cuenta el conflicto que venía a través de la historia de mis hijos, me empieza a mostrar la historia de millones de niños, no de madres. Esta es la diferencia que tiene esta historia. Pero los chicos, a mí mis hijos me enseñan que el dolor y la tragedia viene en nombre de los niños, o sea, tiene nombre de niños. A veces años sin poder estar en contacto con uno de los padres y su familia, es decir, abuelos, tíos, es decir, todo un conflicto que tiene que ver con la pertenencia y el origen de ese chico, porque el origen y la pertenencia de ese chico está dado por 2 padres. Imagínate en esto abrirlo a un espectro de padres de otras culturas. Bueno, te digo que es un conflicto de la globalización y hoy más. Hoy me escriben chicas que se enamoran de personas de otras culturas vía internet. Uno tiene que tomar conciencia que casarse con una persona de otra cultura, hay que conocer esa cultura. Yo no la conocía. Claro. Me llevé impulsada por el amor. La gente a veces dice, bueno, Gabriela se equivocó, pero como una vez Zahira me dice, mamá, gracias por haberte animado a casarte con papá, porque gracias a ese matrimonio y gracias a vos, yo existo. Entonces, a partir de ahí, ella me enseñó a mí que no había equivocaciones,
que lo que había que hacer, había que llevar una resolución en el ámbito familiar, en el ámbito cultural, porque la historia en busca de los chicos atraviesa también todo el enfrentamiento religioso y cultural que aparece después del 11 de septiembre en el mundo. Entonces la historia se me hizo más grande a mí, porque yo era una mujer, así como me ven, en la valijita, pidiendo en las Naciones Unidas, en la OEA. Mira, he recorrido, persona que sabía que conocía o que tenía alguna relación con el reinado de Jordania, se le mandaba cartas. Fue una cosa impensada que la vida me arrojó, ¿no? Y que cuando iban apareciendo los acontecimientos mundiales, yo decía, mis hijos no están en el Congo, mis hijos no están en Malasia, mis hijos están en medio del conflicto del mundo que es Jordania. Realmente la apuesta que la vida me puso en la historia de los chicos fue enorme, enorme, enorme. Porque era luchar, fue una lucha que en momentos parecía David y Goliat. Hubo momentos en que estaba totalmente sola. Porque en un momento no hubo acompañamiento de Estado, ya la había habido. Entonces, ¿sabes de lo único que me agarré en ese momento, que fue en el año 2006? En todo este movimiento y todo este pedido, cuando yo logro llegar a la máxima autoridad del Islam, gracias al gobierno argentino, en ese momento, me recibe el Sheikh Tamimi, que él era el imán de Jordania, y a partir de ahí, por primera vez, por obligación del Islam, el padre se hace presente en los tribunales. Gracias a ese señor que me adoptó, él me dijo que yo era su hija occidental, me llevó a comer con su familia. A mí, Jordania ahí me adopta. Entonces pude avanzar personalmente, digamos, sola yo ahí. La verdad que fue una lástima, tuve que vivir ese duelo cuando el Estado argentino nos sigue acompañando las acciones, porque la Argentina se perdió un Nobel ahí, un premio Nobel, en serio. Porque si nosotros lográbamos un acuerdo bilateral entre Argentina y Jordania, que estaban viéndolo Inglaterra, España, o sea, las potencias del mundo estaban viendo cómo a través de este caso paradigmático se podían resolver cientos de historias, pero no a favor de la madre o a favor del padre. ¿Sabes cuál era el acuerdo bilateral? Que los niños puedan ir y venir sin problema de una casa a la otra. Porque eso se merece cada niño que está atravesando por una situación de separación de sus padres. Como yo siempre digo, el techo se le hace más grande a ese niño y va de la casa paterna a la materna sin conflicto. ¿Cómo fue el momento en el que te arrancaron tus 3 hijos? Bueno, yo te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cómo fue para Karim, Zahira y Sharif que de un momento a otro fueran llevados de forma unilateral a un auto y después a un avión y los alejaran de su madre? Y no fue alejarlos solamente de su mamá, sino de su escuela, de sus amigos, de su almohada, de sus juguetes. Eso es lo que esta historia cambió en el mundo. Porque todo el mundo puso el dolor en mí, lógicamente, ¿no? Una madre... Claro, pero hay otro dolor que es el de los hijos. Pero hay un dolor que hay una historia que tiene que dar a luz, que tiene que mostrarse, que es en el niño. Vos sabés que esto fue paradigmático porque cambió la forma del pedido de Argentina a Jordania, pues ya no se pedía por la madre, se pedía por los chicos. Y eso te para una guerra. No puedo juzgarlo a Imad, porque también aprendí a ver la historia desde Oriente. Su tradición dice que los chicos son del padre y que él debe pasarles toda la cultura, la religión. Lógicamente que yo eso no lo iba a hacer. Claro. Entonces, en un momento de conflicto donde él se siente en un país extranjero, a pesar de que él se había nacionalizado guatemalteco,
pero en su seguridad a la familia, siendo él el patriarca, esto no estaba dado. ¿Quién le da vida al niño? Padre, madre. En el corazón de ese niño, ¿qué late? Padre, madre. ¿Y la sangre? La sangre aún más cumple con un ADN genético de un árbol genealógico materno y un árbol genealógico paterno. O sea, la sangre siempre pide todo su ADN, no va a pedir una parte de su ADN. Entonces, esto habla de salud en el chico. Salud psicoemocional, psicofísica, espiritual también, porque esto no hay que dejarlo de lado. Entonces, mi tarea fue devolverle esto a mis hijos. Ahora, en ese momento, ¿vos comprendías la situación de ese modo? No. Esto fue todo un camino. ¿Y en ese momento cómo pudiste momento, asimilar esta situación? No lo asimilas. A ver, es muy buena esta pregunta, porque la gente cuando entra en esta situación de límite y en un antes y un después en tu vida, vos ya no vas a volver a ser el mismo, tu corazón no va a latir igual, tu sangre vos no vas a dormir igual, no vas a comer igual, vas a entrar en una muerte, sufrimiento, dolor. Entrás en un infierno donde vos ves las miserias tuya, del otro y del mundo, porque yo empecé a transitar el dolor de la humanidad. Los primeros años, para poder salir del infierno, lo tenés que transitar. Y a veces son estados de locura, a veces son momentos muy que no sabes si estás vivo o cómo estás viviendo, o si esto es vivir. Bueno, en realidad no estás viviendo, ¿no? Estás muriendo. ¿Tenías ganas de morirte, por ejemplo? Sí, muchas veces. ¿Pensaste en quitarte la vida? Sí, muchas veces. En la partida de los chicos el dolor en el corazón se hizo continuo. Y hay momentos en que el corazón duele tanto que vos decís, no puedo más. Gabriela, vos decís que volviste de la muerte. ¿Y cómo es ese proceso de regresar de la muerte a la vida? Bueno, a mí me tocó estar en el infierno muchos años. Hay gente que me para y me dice, eras una muerte en vida, estabas perdida. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas adoptando toda esta cuestión de lucha, esto de convertirte en un guerrero y ir al campo de batalla y te pones el traje, esto es en serio, esto es así. Cuando se terminó todo, fue tremendo, porque yo de lo único que sabía era de luchar. Claro. Entonces me acordé del libro del el caballero en la armadura oxidada, porque yo me tenía que sacar la armadura. El gran tema para todos los que han pasado por una situación límite es sacarse el traje. Si vos no te sacás el traje, vas a vivir de las cenizas de esa historia toda la vida. Y a mí quien me impulsa, mis hijos me impulsaron a muchas cosas, pero ellos me impulsaron a que yo me convierta en una madre no de lucha. Que cuando los abrazara ya el abrazo sea sin la armadura. Empezar una vida. Yo te puedo asegurar que eso ha sido para mí lo más difícil. En el momento en que tus hijos son arrancados de tu casa, ¿qué edades tenían ellos? Y Karim tenía 5 años, Sahir iba a cumplir 4 y Sharif tenía 1 año y 8 meses. Muy chiquitos. Sí, bebés, muy bebés. Yo me convertí en una madre que empezó a viajar a los corazones de ellos. Mis brazos se hicieron largos para ver. En serio, esto es lo que hasta el día de hoy, cada uno donde está sostenido, contenido. Y esto es lo que trato de enseñarle a todos los papás que están alejados de sus hijos, que los hechos no son
las realidades del alma. ¿Pudiste enterarte qué les pasó a ellos en esos primeros años? A ver, esta pregunta, esto que vos decís es una pregunta muy del adulto. Y el chico lo que necesita es rehabilitación, no que le estés preguntando qué pensaste, qué dijiste, porque el chico no vive del verbo. Si yo hubiera llegado a Jordania a sentarme a conversar con mis hijos, olvídate, yo no los veo, o sea, no revinculo nunca más. Yo llegué a Jordania en el año 98, después de un año, a rehabilitarnos, a olernos, a acariciarnos, a lo más primero y primitivo, y a encontrarnos y a saber. Yo supe en ese momento que la lucha iba a ser enorme, pero que nosotros no habíamos sido secuestrados. O sea, el amor no había sido secuestrado. Ese primer encuentro fue esto que yo te estoy diciendo. Frente a una muralla de adultos, yo desplegué todo el amor y los chicos estaban esperándome. Y yo estaba, o sea, yo desde el momento en que ellos se fueron, yo empecé a caminar hacia ellos. Yo los miraba y en medio de un segundo yo sabía en qué andaba cada uno. Pues esto es algo que lo vas adquiriendo, porque vos sabés que tenés segundos y que después te tenés que ir. Entonces, cada visita tuvo una valija. Claro, llegaban las camisetas de Boca, las camisetas de la selección, porque así como recorrí la ONU, iba, le pedía a Grondona que por favor las camisetas. Bueno, pude llegar a la selección nacional en ese momento, entonces todos... Y bueno, y los chicos además se fueron haciendo futbolistas. Entonces, bueno, aman a los jugadores de fútbol, llegaban las pelotas, o sea, imagínate lo que eran esas valijas. Y por lo que veo tienen un vínculo muy fuerte con la Argentina y con todo lo que acontece aquí. Absoluta, o sea, el bife de chorizo ellos se lo comieron en Jordania. ¿En serio? Yo llevé hasta harina para hacer los panqueques con la harina argentina. Hasta el 2006, más o menos, que yo logro entrar a la Sharia, al tribunal musulmán, todas las visitas eran vigiladas. Todas. Y además, le vamos a agregar otro plus, el cuñado de Imad empezó a ser ministro de Transporte, después pasó a ser ministro de no sé qué, y después pasó a ser el primer ministro de Jordania. O sea, el segundo del rey. Así que date cuenta lo difícil que era para mí llegar a Jordania. Yo iba a ir atrás de ellos, pero el abogado en Jordania, más toda la gente que se nos iba acercando de Naciones Unidas, me decían, Gabriela, vos no podés poner un pie en Jordania porque de ahí no salís más. Al yo haber sido casada en el tribunal musulmán, entro a Jordania y todos mis derechos como mujer occidental se pierden y yo paso a ser propiedad de la familia, de Imad y de la familia. Entonces, la salida y la entrada del país le corresponde como autoridad a él. Entonces, lo primero que me dijeron es, para entrar necesitas de una inmunidad diplomática. Por eso busqué la ayuda del gobierno. Se estableció por los primeros 3 años un encuentro por año. Después de que yo entré al tribunal musulmán, yo ya puedo entrar a la casa de los chicos y puedo empezar a cocinarles. Y eso fue maravilloso porque empecé a ver que todo lo que traía yo en las valijas, porque yo me encontraba con ellos antes de esos viajes, en diferentes casas, ¿no? Porque yo no tenía que saber dónde vivían. Cuando pude entrar a la casa de ellos, yo entré a sus cuartos y estaba inundado, los banderines de Boca, los postes que yo le mandaba tal vez a través del correo diplomático. O sea, ahí estaba mamá, ¿no? Pintada y puesta en todo el territorio argentino. Entonces, una vez, en una visita del año 99, me iba a buscar el chofer de la familia y me dejaba el chofer de la familia. Y esa visita en ese viaje habrán habido 4 encuentros con los chicos. Y este señor era un testigo de mi entrada al auto y de irme a buscar
y de dejarme en el hotel. Por lo tanto, él sabía cómo yo entraba con los nervios, las valijas, porque en cada encuentro yo llevaba algo, porque yo tenía dividido el día de la música, el día de las pinturas, el día de la... lo habíamos hecho así con los chicos. Y entonces a cada ocasión yo tenía ¿no? Teníamos que los disfraces, bueno, la verdad es que fue una cosa increíble. Yo creo que hay que hacer una película de eso, no de la historia, sino de esto. Y en el último encuentro de esa visita, yo me subo al auto y me desarmo. Empiezo a llorar, porque ya me había despedido de mis hijos. Y siempre era que no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Y él, con su mal inglés, ¿no? Es un inglés así rudimentario, me dice: señora, yo a usted la conocí a través de los hijos, de sus hijos. Ellos hablan de usted todo el día. Entonces yo decía, él me confirmó que todo lo que a mí me pasaba desde Argentina era así. Entonces yo dije, no deje de luchar. Es una familia con mucho poder. Es una familia que le gustan mucho los problemas. Usted no deje de luchar, porque usted está en esa casa. Gabriela, ¿cómo están tus hijos hoy? ¿Qué están haciendo? Hoy Zahira está estudiando en su carrera en Escocia, Karim está estudiando su carrera en Suiza, Sharif se recibe en un mes, se gradúa del colegio y se va a estudiar donde está estudiando su hermano. Los hijos no son de los padres, los hijos son de la vida. Yo hice esta entrega y me ha convertido, a mí todo el mundo me dice, estás más joven. Esto tiene que ver con esto, tiene que ver con el haber hecho todo el trabajo y ¡pling! Bueno, ahora Zahira va hacia su camino, ¿no? El encuentro con su destino, su identidad, yo lo observo, a ver cómo va a ser este nuevo arquetipo, porque ella trae un nuevo arquetipo de reunión de Occidente-Oriente. Bueno, ¿cómo va a ser Zahira mujer? ¿Cómo va a ser Karim en este mundo? ¿Cómo va a ser Sharif? Tengo que dejarlos vivir, o sea, no porque no estuvieron con la mamá por determinadas circunstancias, no porque además Karim una vez me dijo, mamá, te pido por favor que cada vez que vengas no me digas porque no estuve, acá estás. Son maravilloso. Gabriela, estamos en tu jardín, rodeado de plantas, de verde. ¿Esto refleja el cambio en tu vida? Bueno, sí, hicimos la apuesta con Axel, decidimos vivir juntos. Y bueno, a partir de ahí yo estoy, estrenando hogar. Imagínate que a partir de la historia de los chicos me quedé sin. Claro. Entonces, desde que estamos armando el hogar, y esto es así, lleno de plantas, tenemos 4 perros que bueno, ahora los tenemos enclaustrados. Paseo a los 4 perros, me tenía que ver con los 4 perros caminando. Todas las mañanas que no voy a dar clase de yoga capital, me vengo, estoy acá, me despierto el mate y empiezo con la computadora y las cientos de mails y de historias. A todos aquellos padres que están mirando y que sienten que están en el infierno en este momento, ¿qué les decís a través de estas cámaras? Principalmente decirle a este papá o a esta mamá que todo lo que la vida te da es porque vos podés no solamente vivirlo, sino resolverlo. Y que toda historia que tiene un conflicto es porque vos tenés que ir hacia la resolución de ese conflicto. Gabriela, muchísimas gracias, gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y por habernos contado tu historia, que no solo ha conmovido a la Argentina, sino también a todo el mundo. Muchas gracias. Personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos, a la señora Gabriela Arias Uriburu.
soy síndrome de Down. ¿Sabías? Cuando sea grande voy a estar facultad. Lo que él quisiera es tener su título oficial como todos sus compañeros. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos a la señora Gabriela Arias Uriburu. Para la legislatura porteña, un orgullo poder reconocer a mujeres y a hombres. Y Gabriela dio un ejemplo en la lucha el cual trazó por la recuperación de sus hijos, una historia que conmovió a los argentinos y al mundo. En el día de su cumpleaños y el de su padre, ¿no? Y tiene mellizos, así que poder entregarle este premio y en el mes de la mujer es muy simbólico y muy importante para nosotros. Así que muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Yo podría decir muchas cosas de esta mujer. Podría hablar de su travesía, podría hablar de una historia desgarradora, llena de dolor y locura, donde claramente triunfó el amor. Pero la verdad que yo voy a hablar de Gaby. Cuando yo la conocí a Gaby, me di cuenta muy rápidamente que estaba frente a una mujer que el dolor no la había quebrado. Gabriela Arias Uriburu inició un camino nuevo en el mundo sobre los derechos humanos y no invocó sus derechos de madre, invocó el derecho de los niños. Gabriela es el espejo de que se puede. Gracias. La diputada María Raquel Herrero es quien ha armado este proyecto para esta nominación que se le ha hecho a Gabriela Arias Uriburu. ¿Se ha elegido esta fecha porque es el día de su cumpleaños? Y sí, claro, elegimos el 14 de marzo justamente porque es el cumpleaños de Gabriela, es el cumpleaños del papá y es el mes de la mujer. Entonces nos pareció que podíamos encerrar este reconocimiento tan importante, tan significativo, en un día también festivo para ella, ¿no? Escuchábamos que usted había tenido una estrecha relación con ella a lo largo de su larga lucha para poder recuperar a sus hijos. Conocí a Gabriela y inmediatamente me di cuenta lo que había en ella, que más allá de su tragedia personal tenía que ver con los valores de ayudar a los otros, de sacar fuerza, de poner a los derechos de los niños por encima de todo. Ella entregó todo por los hijos y la verdad que a mí me parecía importantísimo este reconocimiento y en este momento. ¿Cuál es el aporte que cree usted ha hecho ella a los derechos humanos? Muchísimo. A ver, cuando uno recorre la historia de ella, de estos 15 años, las barreras que ha pasado,
ella ha llegado a todas las naciones, ella ha hecho que gobiernos argentinos de todos los arcos políticos tomaran el tema de Gabriela como una política de Estado. Y la verdad que esto a ella también le abrió puertas para poder salir al mundo y mostrar todo lo que había que hacer por el derecho del niño. Ella siempre hablaba del derecho de los niños a poder tener vínculo con la mamá y con el papá. Sin duda siempre hay más para hacer, pero también, como dije, queda demostrado que el amor no se secuestra. El doctor Juan José Arias Uriburu es el papá de Gabriela. Usted en alguna oportunidad le dijo: Gabriela, vos vas a llegar lejos. Me tocó desempeñar el papel de padre, como yo creo que como lo haría cualquier otro padre, ante el sufrimiento de una hija en un hecho casi insólito y de una gravedad absoluta como es el secuestro de sus hijos. Y la fuerza de Gabriela a mí también me ayudó enormemente a seguir la lucha, que por suerte la pudimos llevar bastante bien. Y en su caso, usted se ha visto afectado en una doble situación sentimental. Por un lado, porque su hija estaba involucrada, y por el otro, porque tampoco podía ver a sus nietos. Y eso fue un hecho terrible, porque es muy difícil sobreponerse a una circunstancia tan extrema y tan traída de los pelos. No había ninguna razón para que este hombre tomara la decisión que tomó. Eso a nosotros nos afectó enormemente, pero yo creo que Gabriela ha sido la fuerza de ella, la fe, sus creencias, su actitud fue realmente positiva, porque perder 3 hijos de golpe para una madre debe ser terrible. Gabriela siempre admite que ella salió de un verdadero infierno. ¿Usted también lo considera así? Mi infierno fue ver a mi hija en esas condiciones, en ese sufrimiento permanente que ella tenía, y en pensar que un niño de escasamente 1 año estaba sin la madre. Y es un hecho evidentemente aberrante, bajo todo punto de vista, y mucho más cuando no hay ninguna razón que pueda justificar una actitud semejante. Pero yo la veía a Gabriela sufrir y pensé que la vida la iba a ayudar, y en eso nos propusimos. Si no hubiera sido por los distintos gobiernos que nos ayudaron, y en general toda la prensa argentina y extranjera, a las cuales yo le estoy infinitamente agradecido, esto no hubiera sido posible. Ley 4752. Declárase personalidad destacada de los derechos humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Gabriela Arias Uriburu. El día de hoy mostró claramente lo que ha sido 16 años de lucha. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, porque yo los miro y sé qué ha hecho cada uno, en qué momento. En las redes sociales empecé agradeciendo a mis padres porque me dieron la vida, y después agradecí a todos, desde sus rezos, la red de contención y de sostén que han sido para mí. Y no puedo no dejar de invitar la Victoria que venga, porque en un lugar tenía a Carlos Romano, que era que nos daba toda la estructura jurídica, y del otro lado tenía a esta salvadora de mi corazón y de mi vida. Realmente yo te agradezco esa donación que has hecho para mí, porque yo he vuelto a vivir en tus manos. Como me dijo una vez Victoria, y acá sí le doy la palabra, me dijo: Gabriela, los chicos no están sin su madre. Los chicos tienen a su madre a 15.000 kilómetros de distancia. Y a partir de ahí empezamos a tejer ese mundo vincular tan grande que lo vieron hoy. Nosotros no estamos ni lejos ni cercanos, estamos juntos.
Gabriela no es un libro acabado, encuadernado, con el estampado de un título en su tapa. Los chicos ya son grandes. Y el libro de Gabriela y el libro que es Gabriela sigue alumbrando hojas, sigue alumbrando hijos. Gabriela es un libro vivo, pleno en su deseo libertario de continuar naciendo siempre, lo cual de por sí para mí resulta absolutamente ejemplar. Estamos en la legislatura donde Gabriela Arias Uriburu ha sido reconocida como personalidad de los derechos humanos. ¿Qué significa para vos este premio? Me estás haciendo la misma pregunta que me hizo Karim hace unos días. Entonces dije, bueno, la historia de nosotros ha dado al mundo esta expresión de que se pueden resolver un enorme problema, que además entre medio está el enfrentamiento cultural, el enfrentamiento religioso, y nosotros lo hemos hecho posible la reconstrucción, la reunión, y le digo Karim, y además hemos logrado estar en paz, y eso no es poca cosa. ¿Y qué significa para vos haber aportado a los derechos humanos según este reconocimiento? Me lo dijo a mí un funcionario de Naciones Unidas apenas me conoció la historia, y me dijo, Gabriela, dadas las características de la historia, ustedes van a hacer historia. Hay determinadas historias en el mundo que sirven de paradigma para cambiar muchas cosas en las Naciones Unidas. Lo que sí tengo para decirte es que yo me puse a disposición de lo que sentía que la historia estaba demandando, y bueno, y hoy esta historia, lógicamente, que está ayudando a muchos niños a reencontrarse con sus papás. Hubo mensajes de tus hijos para esta jornada tan especial en la que además cumplís años, y queríamos saber cuáles habían sido los mensajes que tus hijos te habían enviado en este video. El primero fue de Sharif en la mañana muy tempranito, que me pone, mamá, feliz cumpleaños, a la mamá más linda y más maravillosa. Mamá, disfrútalo, te amo y te extraño. Después vino Zahira, y Zahira me mandó una foto donde yo estoy firmando un libro y me dice, mamá, te mereces el mejor cumpleaños, hubiera dado todo para acompañarte en este momento, vos lo sabés, este es tu momento. Así que nada, me puse a llorar, apenas vi eso me puse a llorar. Decía, qué raro que Karim no me manda nada. Hasta que en la tarde apareció y me puso, mamá, feliz cumpleaños, te extraño. Así que cuando apareció hoy en la legislatura el video, es de mucha significación para mí que él haya agarrado la computadora y nos haya hablado a todos la verdad. Hi Mama, congratulations for everything. I wish I was there, and say hi to everyone. I really miss all of you, and take care. La verdad es que mis hijos siempre se sintieron muy expuestos, y durante los últimos años ellos me pidieron no estar tan expuestos, me pidieron que no siguiera hablando de la historia. Yo le dije que no es que yo hable de la historia, sino que la historia está ayudando a mucha gente y que ellos tienen que darse cuenta que ellos tres están haciendo historia en muchos niños. Y esas lágrimas que están en tus ojos tienen que ver con esa frase que diste a conocer hace unos minutos nada más, cuando dijiste, he sufrido mucho, este es el tiempo de celebrar. Hay que aprender a celebrar, porque cuando una persona ha sufrido tanto, no le da demasiado lugar a la celebración. Estoy aprendiendo a vivir. Gabriela, un momento de mucha emoción también fue cuando se acercó a vos Victoria, una persona que ha sido muy importante y que nos gustaría que le dijeras a la gente por qué ha sido vital en toda esta lucha. Con Victoria yo encontré el camino de sanarme y de primero saber atravesar el infierno, y el compromiso que ella me pidió que yo asumiera a ocupar el lugar de sanar, porque a veces uno se dispone a sufrir pero no se dispone a sanar. Nos hemos convertido en compañeras de este viaje a que yo volviera a la vida. Finalmente, Gabriela, queda en claro que esta lucha no ha sido en vano. No, para nada, ninguna lucha es en vano,
absoluta. O sea, ninguna lucha es en vano. Sabemos lo que significa el Club Atlético Boca Juniors para la familia de Gabriela, sobre todo como pudimos ver en el video, fue una de las cosas que unen a sus hijos con Argentina. Es por eso que queremos llamar al señor presidente del Club Atlético Boca Juniors, doctor Daniel Angelici, para que haga entrega de la camiseta firmada por el plantel. Está con Alan Rodríguez, que tiene 19 años y hace tantas cosas que lo interesante sería saber qué es lo que más le gusta. Me gusta física, historia, filosofía y taller. Pero todo eso ya lo dejaste atrás porque terminaste el colegio. Sí, terminé. ¿Me contás sobre eso? Bien, me voy a la fiesta de egresados, de joya, bailamos, compartimos con los chicos, con las chicas. ¿Y cómo te fue en el colegio en general? Bien, con mis amigos, con mis amigas, estudié con ellos, son buenos. ¿Quién es tu mejor amigo? De todas. ¿Cómo era la relación con tus papás cuando eras chiquito? Era ese buenito, conmigo, y juega conmigo, dormía conmigo, y me cortaba el pelo, y bastante bueno. Qué bien. Mi mamá y mi papá. Cuando nació Alan no tenía rasgos marcados, entonces no podían confirmarnos en el momento si tenía o no síndrome de Down. Nos mandaron a hacer el estudio cromosómico. Ese estudio cromosómico demoraba 15 días. Mientras tanto nosotros ya, antes de que nos confirmaran, empezamos con estimulación temprana y psicomotricidad, porque bueno, no queríamos perder el tiempo, porque para nosotros era lo más importante y sabíamos que cada minuto, hora o día que pasaba, en el caso de que nos confirmaran de que sí, iba a ser perdido. ¿Qué pasó a la hora de elegir un preescolar? Yo fui a inscribirlo sin decir que él tenía síndrome de Down, porque fui normalmente como va cualquier madre, lo anotaron y cuando llegó el momento de las preguntas, que me preguntaron si él tenía algo, si él tenía alguna enfermedad, o yo dije que no, enfermedad no tiene porque el síndrome de Down no es una enfermedad, pero me dijeron que bueno, que si tenía síndrome de Down a ese jardín no podía ir porque no aceptaban chicos con ningún tipo de capacidad diferente. Me fui muy dolida, muy preocupada y angustiada por la situación y ese mismo día empecé a recorrer por el barrio y encontré otra escuela, el Jesús María de San Vicente de San Telmo. Entré con él, les dije, mira, yo vengo a anotarlo a Alan, tiene 3 años, bueno, tiene síndrome de Down, y me recibieron, pero de lo mejor. Me dijeron, mira, están las puertas abiertas para él y cuenten con nosotros como familia, con lo que ustedes necesiten para lograrlo. Hizo toda su trayectoria a nivel inicial, que es jardín y preescolar, primaria, terminó 7º grado, se fue de su viaje de egresados con sus compañeros y siguió avanzando hasta el día de hoy que terminó su 5º año. Bachiller, junto con sus compañeros, que va desde salita de 3. Ya ha trabajado, o sea, esporádicamente, pero filmó un capítulo de una serie muy conocida que hubo, que está anotado en actores y cobró su sueldo. Se nota que sos mi sobrino. Vamos a hacer una cosa ahora. Vas a ir tranquilo, con buena onda, relajado, y vas a empezar a repartir los mates a los chechenos, ¿está? ¿Y cómo van a quedar? Fuiste con una milanesa. ¡Cómo te quiero! ¿Quién es tu tío preferido? Bronco. ¿Quién es tu tío Bronco. Yeah, man, yeah. Todos los únicos. Para.
¿Actuaste en Los Únicos? ¿En serio? En serio. Con Rocco Milevich. Sin leerlo. Pero ahí no puede actuar cualquiera, ¿no? No. Hay que estudiar para eso. ¿Vos estudiaste? Sí. Ah, ¿dónde? De Fundación Nicar. Contame, ¿qué hacen ahí? Actúo en teatro y percusión y con los chicos. ¿Y haces deporte, por ejemplo? ¿A qué día? Arco y flecha. Mi familia tiran con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Mi hermana tira también. Tiene arquito chiquitito. Tira, normal. Y... ¿Quién le enseñó? Yo. Por supuesto. Porque soy un hermano único. ¿Sos un buen hermano? Bueno, Sí. lo quiero mucho. Ujú.